del pulmón o del tórax, fundamentalmente se presiona en la cara anterior y la cara posterior, y ustedes observarán, van a observar o hagan con sus familiares, es probable que con ellos puedan practicar esto, que va a haber cierta elasticidad. En los pacientes, y esto no se va a dar en aquellos pacientes que tienen rigidez, en esos pacientes que tienen alteraciones en la columna, en el resternón, más le van a provocar dolor. Ojo, es recomendable no hacer eso en esos pacientes porque podemos provocar lesiones o molestias. Esto mismo, por ejemplo, si lo hacen en un paciente con enfisema o con asma, vamos a observar que esa elasticidad también ha disminuido. ¿Ok? Entonces, enfermedades obstructivas donde hay problemas de aumento de resistencia al flujo de aire y se distienden, en el caso del enfisema, por ejemplo, y se destruyen los tabiques, etcétera, y se hace un pulmón sumamente aumentado de tamaño, originando el famoso tórax en tonel. Entonces, en esos pacientes la elasticidad también, mediante la palpación, va a estar disminuida. Esto es para medir cómo es el movimiento de los ápices del pulmón. Acá estamos evaluando los lóbulos superiores fundamentalmente. Esto es para ver, a ver, les explico. Si esta es la columna vertebral y yo tengo al paciente y voy a examinar la cara posterior que significa que voy a examinar todos los lóbulos inferiores, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. ¿Ok? Entonces, mis maniobras tienen que ser, si yo trazo una vertical acá, yo tengo que poner mis manitos, mis pulgares, en esta situación y ponerlas a 1 o 2 centímetros de la línea media. Y cuando yo pongo a ese nivel mis dedos, mis pulgares, voy a decirle al paciente, respire hondo, señor. El paciente va a respirar. Y cuando respire, si este emitor está ok, funcionando bien, mi dedo correrá junto con el movimiento respiratorio y se abrirá 1 centímetro, medio centímetro, lo que sea, pero se moverá, ¿no? Y si no es así, el paciente quedará con el dedo ahí. En este caso, por ejemplo, si el paciente ya inspiró y tomó aire, esto se movilizó menos que este. Observen que este movió el pulgar hasta acá. O sea, hay un gran movimiento de este emitor del lado izquierdo o derecho, izquierdo, y poca movilización del emitor del lado derecho. Cuando le decía que se utilizan la zona ósea y la zona digital, es acá. Esta es la zona digital de la mano, la zona cubital. Entonces colocamos y sentimos también el pasaje del sonido que el paciente emite cuando le decimos que diga 33. Y pasamos a la percusión. Esta herramienta de examen es importante porque nos va a determinar que en cualquier sistema existen sonidos, ¿no es cierto?, que van a determinar y reflejan los estados físicos, el aire, el líquido y el sólido. Y dentro de la estructura humana, dentro de la estructura intratorácica y abdominal, también esto es ley, es una ley física. Podemos diferenciar el aire, el líquido y el sólido, obviamente. Entonces, con la percusión, ¿qué vamos a obtener? Si hacemos un buen examen, podemos delimitar las estructuras de todos los órganos que existen dentro del corazón, ¿no? Corazón, pulmones, abdomen, etc. Entonces, yo determinaré, como les dije anteriormente, si quiero examinar el hígado, cómo tengo que percutir el hígado y qué información me va a dar. Si yo quiero percutir el pulmón, por ejemplo, en la cara posterior y quiero determinar hasta dónde llega el diafragma, percuto y llego hasta el 10º espacio en estadio normal. Cuando al paciente le digo, a la 10ª parrilla costal, cuando le digo, respire, señor hondo, el paciente va a respirar. Inspiración, sigo percutiendo y después le digo, bote, en expiración, elimina. En ese inspirar y expirar va a haber una diferencia más o menos de 6 centímetros, porque la movilización en estos dos movimientos
el diafragma se sube y se baja 2 centímetros hacia arriba, 2 centímetros hacia abajo. Ese es el movimiento del diafragma. Entonces, el movimiento del diafragma me va a permitir que yo a la percusión determine cómo se está movilizando mi pulmón, cómo la inspiración se mueve y cómo la expiración se está movilizando. Entonces, la percusión me permite determinar el tamaño, funcionamiento de determinados órganos. En este caso, pulmón. Y también nos va a permitir, aparte de determinar si un órgano está grande o está pequeño, qué otro proceso patológico los aflige. Por ejemplo, en el caso de una efusión pleural, cuando yo encuentro que el murmullo no pasa, que hay matidez, que la ampliación está disminuida, etcétera, etcétera, obviamente tengo que pensar que estoy frente a un derrame pleural. Algo existe en ese emitora que hace que no se movilice. Entonces, ejemplos como un foco neumónico son los que nos van a ayudar a poder ser identificados con la percusión. Y entonces encontramos sonidos fundamentales en la percusión, sí. La sonoridad normal, vuelvo a repetir, la sonoridad normal la van a encontrar ustedes cuando percutan debajo del espacio supraclavicular derecho o izquierdo, percutan ahí. La percusión es dígito digital, ¿no? Dedito que se golpea, uno como percutor y otro como plexímetro, y entonces esos vamos a utilizar para determinar el estado de normalidad desde el punto de vista percusional. Ahora, existe situaciones en que encontraremos lo que se llama hipersonoridad, ¿no? ¿Qué significa? Que en los casos, por ejemplo, de enfermedades obstructivas, tipo asma, tipo enfisema, EPOC en general, vamos a encontrar un timpanismo mucho más incrementado, con otras características, con otra intensidad que el normal. Pero también van a haber situaciones en que yo al percutir encuentre un sonido mate, o sea, apagado, de un tono mucho más bajo, que me va a dar indicaciones de que existe no aire, sino existe agua, líquido. Acá, cuando yo encuentro una hipersonoridad, estoy prejuzgando de que está lleno el espacio el órgano que estoy percutiendo está lleno de aire, más de lo normal. ¿Ok? Entonces, aire es signo de hipersonoridad, matidez es signo de líquido. Líquido, tumor, órgano más sólido, ¿correcto? Y también va a haber una probabilidad de que encuentre un timpanismo. Y este timpánico está asociado es una variante de la hipersonoridad. Hablábamos acá de hipersonoro en enfisema y en neumotórax. Ya sabemos qué cosa es el neumotórax. El neumotórax se produce cuando espontáneo, por ejemplo, es cuando se produce la ruptura de una bula o una vesícula subpleural periférica, se rompe y permite que el aire que hay en el parénquima pulmonar a través de todos sus bronquios ingrese al espacio pleural y ingrese de tal manera que haga que el pulmón se comience a colapsar, que comience a disminuir, se comience a retraer. Entonces, y habrá pues fases, será un neumotórax leve, moderado, severo, etcétera, dependiendo de cuán grande sea el compromiso del parénquima pulmonar que se ha colapsado. Si es una cosa muy pequeña, habrá un neumotórax de tipo marginal. Si se compromete 10, 20, 30%, será un neumotórax leve, y si es más del 40 o 50%, ya estamos hablando de moderados a severos. Entonces, eso es importante medir, y eso es lo que determina la percusión en un paciente con hipersonoridad, presencia de aire. Vuelvo a repetir acá, la matidez es presencia de líquido, ¿ok? Donde encontremos matidez es probable que haya líquido, haya sangre, haya zonas de consolidación, etc. Y en el timpánico decíamos que es una variante de la hipersonoridad en donde el aire se encuentra a una presión extremadamente alta. Esos son los
neumotórax hipertensivo. ¿Qué significa? Que ingresa el aire y a manera de válvula ingresa y no se elimina y no sale. Obviamente que ese es el más grave y puede matar al paciente rápidamente, llevar al éxito letal en forma rápida. Es un paciente con timpanismo donde hay que actuar inmediatamente. Hay una pregunta de exámenes relacionados con esto que es muy interesante, que de repente se las hacemos, ¿no? Pero tienen que tener, una cosa es una emergencia, una cosa es una urgencia. Yo puedo tener un paciente con un neumotórax, si no valoro si es un neumotórax o un neumotórax, atención, y qué actitud médica debo tener frente a estos casos. ¿Ok? Se los digo mejor, porque si no se va a presentar el examen y no va a responder. Cuando el paciente es y llega una emergencia, y yo digo alegremente que es un neumotórax, y me tomo toda la paciencia que me da la vida, y hago la interconsulta al cirujano de tórax para que venga, y el cirujano está en sala y te dice, no puedo bajar, todavía estoy en sala, estoy bajando en una hora y media, y tú tranquilamente dices, ya hice la interconsulta, ya va a venir el paciente. Está el paciente ahí con su suerito, con su oxígeno, de repente no oxígeno, pero está ahí con disnea severa. Y entonces el paciente, te das 10 minutos, regresa y el paciente se murió. ¿Qué pasó? ¿Por qué no actué rápido? Esos son los casos que uno tiene que valorar. Si tiene una pulso-oximetría, si no está saturando lo suficiente, si tiene un AGA que le saqué rápidamente, y si puede tomarle una radiografía y ver que el neumotórax es total, completo, y que se sigue deteriorando y se sigue poniendo cianótico y sigue poniéndose su pulso-oximetría que es cada vez más baja, más baja, más baja, obviamente que ese paciente, al instante apenas llegué y detecté, debí ponerle una jeringa de 18, qué sé yo, cualquiera que tenga una jeringa de un diámetro más o menos para que pueda salir un poco el aire. Y de esa manera le estoy salvando la vida a ese paciente. Ese paciente no puede esperar. No puede esperar que el cirujano baje cuando le dé la gana. O porque realmente está ocupado. ¿Me entienden? Una cosa es urgencia, una cosa es emergencia. Y la actuación, esa ha sido una pregunta de examen, en el examen de residentado y mucha gente cayó. ¿Qué considera usted? ¿Cuál es el paso siguiente de si viene un paciente en estas condiciones? Y todos marcaron. Drenaje intratorácico, drenaje cerrado. Obviamente todo el mundo cayó, ¿no? Muy bien. A ver, ¿dónde estamos? Vamos a tratar de hacer alguna explicación desde el punto de vista fisiopatológico para que todo esto que estamos hablando es pura lógica. No es necesario que se lo aprendan de memoria, es simplemente analicen y saquen deducciones y deduzcan por qué se producen los fenómenos. ¿Ok? A ver, hemos dicho que existe matidez, también se describe su matidez, que es una variante, la hipersonalidad y el timpanismo, ¿no es cierto? Matidez, ¿qué significa? Que el pulmón, que es el órgano afectado en este caso, su densidad ha sido incrementada. ¿Por qué? Porque perdió el elemento vital, es el aire, perdón, ¿no? Perdió el aire, que es el elemento con el que vive normalmente el pulmón, el alveolo, y fue reemplazado por líquido fundamentalmente. Entonces son los ejemplos, ¿no? Si yo percuto un pulmón y encuentro pulmón, parénquima pulmonar, y encuentro matidez, probablemente esté asociado a un foco neumónico, a un síndrome de condensación, o atelectasia, o una masa que está ocupando, un quistidático, un cáncer pulmonar que está en el parénquima pulmonar y que a la hora que percuto, obviamente, encuentro una matidez. O la presencia de líquido o sólido entre el pulmón y la pared torácica. O sea, estamos hablando del espacio pleural. Ya comentamos también. Efusión pleural y masas. Masa estoy hablando de
tumores que se pueden presentar a nivel de la pleura, ¿no? El famoso mesotelioma, que es tan característico y no tan frecuente, pero que se presenta. Y decíamos que había una variante que es de la matidez o submatidez. Significa que este pulmón, esta consolidación, digamos, no está a nivel central, decíamos que condición para que se encuentre la matidez y las vibraciones vocales es de que esté periférico y que esté en comunicación con un bronquio de drenaje. Si no se dan esas condiciones, no vamos a encontrar vibraciones ni tampoco matidez. Ojo, uno está relacionado con el otro. Entonces, ¿qué pasa si esta condensación no está a nivel periférico, está un poquito más intermedio y está rodeado de parénquima pulmonar funcionante o de parénquima pulmonar oxigenado con su elemento vital? Entonces, ahí probablemente a la hora que examine, a la hora que haga la percusión, voy a encontrar la famosa submatidez, densidad pulmonar con algo de aire. Esa es la explicación fisiopatológica. ¿Ok? La hipersonoridad en el pulmón, en la pleura, ya lo explicamos. Asma, enfisema neumotórax y el timpanismo, hay la tensión en la cavidad pleural, caso de neumotórax de tensión. Seguimos. Esta es una explicación de la percusión dígito-digital. Uno sirve como plexímetro, otro como percutor. Golpeamos perpendicularmente. Esta es una técnica que hay que saberla utilizar. Hay gente, cuando uno está estudiando, cuando los alumnos generalmente golpean, apapachan, no saben darle el golpe seco, es tocar y salir, golpear y salir. No es golpear repetidamente porque como que bloquean el sonido. Entonces no dejan y no van a escuchar ustedes realmente lo que quieren, lo que están percibiendo y lo que están buscando, ¿no? Otros lo hacen con la palma de los dedos, con el espejo de los dedos, etc. Una serie de variables que llevan que el examen realmente no sirva para nada. Si uno examina así al paciente, no va a encontrar signos importantes. Tengan en cuenta, por favor, eso. En el video que les voy a enviar está clarísimo, y por favor repítanlo N veces hasta que se lo aprendan bien y puedan ustedes aplicar la técnica adecuada. Bueno, llegamos a la auscultación. Voy a hacerlo esto muy rápidamente porque creo que esta es una clase que dicta el doctor Díaz exclusivamente de auscultación y no le voy a quitar el rollo pues, a mi colega. Bueno, auscultación es el último, la herramienta y la más importante, digamos, que nos va a ayudar a determinar si lo que recogimos en la anamnesis es correcto o no, y que lo que vimos en la inspección, en la palpación y en la percusión también es correcto, y todo está correlacionado. Por ejemplo, aquí, ¿qué vamos a encontrar en la auscultación? Sonidos normales y sonidos anormales. Si yo quiero catalogar a los sonidos normales como el murmullo vesicular, muy fácil, ¿no es cierto? Pónganse el estetoscopio cada uno, pónganse en la zona subclavicular derecha o izquierda, respiren hondo y ese es el murmullo vesicular normal. Ese es el control que ustedes tienen que tener cuando tengan dudas de que si esto es murmullo normal o no. 2, vamos a encontrar respiración bronquial y broncovesicular. Esta respiración bronquial es muy fácil, la colocamos el estetoscopio por debajo de o detrás de la tráquea y vamos a encontrar un sonido muy importante en inspiración y expiración, un sonido rudo de intensidad aumentada que se da en los dos tiempos, característico de respiración bronquial. Solamente se encuentra normalmente en esa zona. Y el broncovesicular, que es un poquito más abajo, que es una combinación de ambos. La pregunta es, si esta respiración bronquial yo la encuentro en otra zona que no sea la que acabo de describir, que es la zona retrotraqueal o retroesternal, y lo encuentro en la cara anterior, cara posterior o cara lateral del tórax, constituye una anomalía y constituye lo que se llama un soplo. ¿Ok? Soplo es la respiración
bronquial ubicada en forma anómala en la cara anterior, posterior o lateral. Definición muy simple, básica y elemental para que ustedes puedan reconocer qué cosa es un soplo. Bueno, y después vamos a encontrar sonidos anormales. Estos son los sonidos patológicos que vamos a encontrar en la ocultación, que están diferenciados como signos continuos o discontinuos, ¿no? Los continuos, estas alteraciones continuas, se describe como la presencia de lo que sucede o acontece a nivel de los tubos de conducción. Cuando estoy hablando de conducción, estoy hablando de los bronquios principales, los bronquios lobares, los bronquios cementarios y hasta el bronquiolo terminal, ¿correcto? Todos esos elementos que van a acontecer a través del pasaje de la columna de aire los puedo yo detectar en forma anormal. Es decir, en estos tubos debe haber algún proceso obstructivo fundamentalmente o inflamatorio, ¿no? Inflamatorio y obstructivo, que van a originar la presencia de estos elementos, de estos sonidos anormales. Con el correr de las láminas les voy a seguir explicando. Ya. Murmullo vesicular, presente y normal. Generalmente la inspiración respecto a la expiración tiene una relación en tiempo de 2:1. A veces de 3:1 en pacientes que son de altura. ¿Ok? ¿Qué significa? Que la inspiración es mucho más larga que la expiración. Sucede que en pacientes que tienen problemas de tipo obstructivo, esta relación IE se invierte. Y al invertirse, se produce una alteración y la expiración resulta ser más prolongada y de mayor tiempo y de mayor duración que la inspiración. Típica de pacientes obstructivos, llámese asma, llámese POC, llámese enfisema, llámese bronquitis crónica. Entonces, en todos los pacientes con estas patologías vamos a encontrar esa alteración en el murmullo cuando examinemos el pulmón, ¿no? Ponemos el estetoscopio y le decimos, doctora, respire, señora, va a respirar y lo primero que tienen que encontrar ustedes es el murmullo respiratorio normal y se va a dar cuenta que la inspiración es mucho más pequeña que la expiración. La expiración es prolongada. Primera alteración que va con problemas de tipo obstructivo. Bien, entonces, dicha esta relación, ¿no? Pero que hay que tenerlo en cuenta en el examen de inicio, o sea, reconocer el murmullo respiratorio normal, reconocer qué tiempo demora cada uno, para después encontrar las patologías. Y tenemos que interpretar, por ejemplo, cuando el murmullo auricular disminuye o está abolido. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la fisiopatología? Y acá vamos a intentar explicarlos de esta manera. A ver, cuando el murmullo no se produce, ¿qué significa? ¿Que puede haber una alteración en el parénquima pulmonar? Sí. ¿Que puede haber problemas en las vías respiratorias, en la obstrucción de las vías respiratorias, como hemos dicho anteriormente? Sí. Y que puede también no encontrarse el murmullo porque tengo problemas más periféricos, o sea, mis músculos respiratorios no están funcionando, por el caso de estos pacientes, por ejemplo, que han sido afectados por el coronavirus, que llega un momento en que declinan y desfallece todo el sistema muscular ventilatorio y necesitan ya máquina ventilador, un ventilador para poder respirar. Ya claudicaron todos estos movimientos y evidentemente examinan ustedes en esos pacientes y no van a encontrar murmullo respiratorio, ¿correcto? Entonces, o por causas de dolor torácico, o por causas de engrosamiento de la pared, o por enfermedades crónicas de colágeno, piel muy gruesa, que no deja percibir nosotros a la ocultación el murmullo respiratorio. Esto también se da, esto es cierto. Bien, entonces, a la ocultación no se produce el murmullo porque puedo tener problemas de parénquima, sí,
neumonías, enfisemas, cavidades, todas las cosas que hemos dicho. Obstrucción ya la hemos remarcado, puede haber problemas arriba, en la vía respiratoria alta, en la laringe, disfonía, ¿no es cierto? Traqueitis, procesos inflamatorios, infecciosos. En todos estos órganos pueden estar afectados desde el punto de vista respiratorio. Una infección a eso produce disfonía y dolor y hace que la columna diaria no pase. Por lo tanto, al no pasar la columna diaria en forma adecuada al 100%, va a entrar con un déficit y llegará a nivel alveolar, donde se va a producir, donde voy a encontrar el murmullo vesicular disminuido o no producido. En los bronquios igualmente ya hemos explicado. Ya, eso es en el caso que no se produzca, pero también no se puede transmitir. ¿Cuándo? Está produciéndose la columna de aire, va hasta el parénquima pulmonar, etcétera, pero el problema ya no es en el parénquima, sino a nivel del espacio pleural, es decir, entre la víscera, entre la pleura visceral y la pleura parietal. Se hizo virtual, ¿no? De lo que era virtual se hizo real y acumuló líquido, derrame pleural, o acumuló aire, neumotórax. O el otro fenómeno que puede suceder es que, porque las pleuras también suele estar engrosada, producto de un proceso inflamatorio, de una infección crónica, un empiema que ha sido drenado y eso, y después ya se sanó el paciente y que esas pleuras han quedado como cartones gruesas, etcétera, fibrosis. O porque el paciente es un gordo obeso, un hipotiroideo, un diabético, o una paciente que pesa más de 100 kilos y pico, aumento de grosor de la pared. En ese paciente no voy a encontrar el murmullo respiratorio. Pues. O por el paciente puede tener edemas, un edema generalizado por insuficiencia renal crónica, etc. Tampoco voy a encontrar el murmullo. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, estas alteraciones que estamos remarcando acá nos van a explicar por qué ciertos fenómenos, ciertas patologías, no se encuentra el murmullo respiratorio. Y ahí con esto termino. Cuando decía yo que el soplo traqueal, que normalmente lo encontramos en la cara anterior de la tráquea, y ese soplo lo encontramos en forma anómala en la cara anterior, posterior o lateral, significa soplos, ¿no es cierto? Que puede ser de muchas variantes. En el caso de pacientes con una neumonía o un síndrome de condensación por neumonía, ¿ok? Ahí vamos a encontrar el famoso soplo tubárico. ¿Qué significa y cómo lo vamos a reconocer? Es muy fácil. Pongan ustedes la boquita para pronunciar la vocal A y aspiren. Aspiren hacia adentro, ¿correcto? Y hagan un A, así como yo. Van a observar que este sonido se va a presentar mucho más en la expiración que en la inspiración y es propio y típico de los síndromes de condensación. Si a este hallazgo que he encontrado en la auscultación, ¿no? Ese soplo en A, yo hago que la auscultación de la voz y digo que al paciente, pronuncie usted 33. El paciente refiere 33 y voy a encontrar que esa voz se va a transmitir a través de mi estetoscopio con mayor intensidad, pero en forma un poco irregular, es decir, sin distinguir claramente las sílabas. ¿Correcto? Eso se llama broncofonía. Y si es más, yo le quiero decir al paciente, señora, ahora dígame lo mismo 33, pero dígamelo en forma bajita, en secreta, para usted sola. Y la paciente diga 33. Eso se llama, voy a encontrar la voz susurrada, voy a encontrar la ocultación, que esa voz se escucha con una claridad mediana, como si estuviera hablando yo por teléfono. ¿Cómo se llama eso? Pectoriloquiáfono. Entonces, en conclusión, en un paciente con un síndrome de condensación, una neumonía, ¿no? ¿Qué cosa voy a observar a través de la inspección, de la palpación, de la percusión y de la auscultación? Ya las tres cosas le hemos mencionado. A la auscultación el murmullo no va a estar presente, pero voy a encontrar un soplo tubario. Muy bien, con estas características, con broncofonía, porque hice la auscultación a la voz, y con una pectoriloquia áfona. Porque cuando le dije que susurrara la voz, la escuché clarísima. Ok, soplo tubario.
igual o casi igual a un foco neumónico. Por otro lado, ¿puedo encontrar otro soplo si yo pongo la boquita o los labios como para pronunciar la vocal O y aspiro nuevamente y hago... Escuchen, la anterior fue... Y sobre todo en la expiración me estoy enfrentando probablemente a lesiones cavitarias. El parénquima pulmonar tiene dentro de su tejido una imagen cavitaria, pérdida del tejido, con algunas paredes delgadas y de repente comunicación con un bronquio, que hace que cuando yo haga la ocultación de la voz y le diga, señora, simplemente diga 33, la paciente me manifiesta 33 y yo a la ocultación voy a encontrar claramente y percibir claramente la palabra 33. Muy similar a lo que encontré en la pectoriloquia áfona, pero no se llama pectoriloquia, sino pectoriloquia cavitada. ¿De acuerdo? Entonces, soplo cavitario, la vocal en O, entonces yo puedo diferenciar en un examen si el paciente tiene neumonía o tiene una cavidad por TB, secuela de TB. Sí, lo puedo estar. Si mi ocultación es y determino que existe un soplo, sí, lo puedo diferenciar con estas pequeñas cosas. Obviamente no a un 100%, pero puedo darme el lujo de decir, sí, probablemente esta es una lesión, no es un foco neumónico, este es un soplo, sí, pero es de una lesión antigua, secuelar, asociada a una cavidad. Suficiente. Pero también puedo encontrar otro tipo de soplo, cuando el comprometido es el espacio pleural y está lleno de líquido. Y los pacientes que tienen este tipo de anomalía o tipo de patología, y les digo, señora, pronuncie usted la vocal E, ¿no? Y diga con la boca abierta y aspire. Entonces la paciente va a aspirar y va a decir E. Cuando yo encuentre con mi estetoscopio en la zona posterior, voy a examinar y voy a encontrar, cuando la señora diga el E, ¿no? Mejor dicho, cuando diga la palabra I, yo a la ocultación voy a encontrar la palabra E. ¿Qué significa la E? La famosa voz de cabra. Y eso, en términos semiológicos, significa egofonía. Entonces, en un derrame pleural, yo encuentro murmullo vesicular disminuido o abolido, voy a encontrar a la palpación matidez, a la percusión matidez, a la palpación de repente el frote pleural que encuentro a nivel de el límite de la curva de Damoiseau, que es el límite superior del derrame, ¿no? Y a la ocultación voy a encontrar ausencia del murmullo respiratorio, o sea, pero presencia de un soplo pleural, que lo voy a encontrar a nivel de la curvatura de Damoiseau y que juntamente con el soplo pleural voy a encontrar egofonía. ¿Correcto? Entonces se completó todo el examen respecto a la patología pleural. Egofonía, la famosa voz de cabra. Y es más, y para terminar, si yo tengo un paciente, si el espacio pleural no ha sido invadido por aire, y no por líquido, como en este caso el pleural, sino por aire, encontraré el soplo anfórico. ¿Y cómo vamos a reconocer este sonido? Ahí no vamos a soplar ni poner la boquita ni como A, ni como O, ni como E. Ahí vamos a soplar el cuello de una botella de vidrio, ¿ok? Y vamos a escuchar un sonido medio metálico. Esa es la semejanza, esa es la onomatopeya. Soplan y van a escuchar ese sonido, sobre todo en la fase expiratoria. ¿Qué significa que estamos frente a una motoras tensión? A este paciente, es más, le podemos poner una monedita, una moneda en la cara anterior del emitoras afectado. Una persona percute sobre esa moneda y otra persona ausculta la zona posterior, y al auscultar la zona posterior van a encontrar lo que se llama el famoso rintintín metálico, que es característico y patognomónico de un paciente con neumotórax. ¿Ok? Eso se llama voz anfórico o soplo anfórico. Bien, creo que hasta aquí nada más, porque ya deben estar agotados de tanta perorata. Y el resto lo van a hacer seguramente con el doctor Díaz. Este es un resumen casi de todas las cosas que hemos estado hablando. Bueno,
No sé si hay alguna pregunta. Bueno, estas son láminas para determinar la respiración bronquial, y estos son los lugares donde uno puede encontrar la respiración broncovesicular, ¿no? Ya sabemos la zona suclavicular a la derecha, ese es el gold estándar. Si ustedes tienen problemas, si este murmullo es normal o anormal, es importante encontrar. Entonces, ¿qué otros sonidos van a encontrar? Probablemente la hagan con la clase de día, van a encontrar crepitantes, subcrepitantes, velcro, todas esas cosas que ahora ya no se los voy a mencionar porque creo que ya estamos al borde de la hora. Plaquetórax. No sé, a ver, contéstenme. ¿Quieren que hagamos un repasito rapidito sobre esto o ahí lo dejamos? Tenemos casi 2 horas, 40 minutos de clase. Respondan. Doctor, ¿me Doctor, escucha? ¿me escucha? Sí, escucho. Ay, sí, Ay, doctor. sí, doctor. Sí, podemos hacer un repaso. A las 2 tenemos teoría de otro curso. Ya, Un pero repaso corto tal vez podremos hacer. ya, ok. Plaquetórax. A pesar que ustedes ya han llevado el curso de radiología, creo, y a mí me encantaría, por ejemplo, que alguno de ustedes pueda leer. A ver, algún voluntario que pueda leer esta placa para escucharles y darme un descansito porque me estoy poniendo afónico. ¿Alguien que quiera leer esa placa de tórax? Vamos, sin miedo. Si se equivocan, se equivocan. Acá estamos para aprender. Bueno, puedo observar que hay radiopacidad en la parte, en el pulmón izquierdo, en la parte inferior del pulmón izquierdo. En la parte inferior del pulmón izquierdo. ¿Ya? ¿Qué encuentran? ¿Quién está hablando? Guamán, Sí, ¿no? yo. Sí. Milagro. Ya. ¿Qué más? ¿Qué concluyen con eso? ¿Con qué concluyes? Bueno, puede ser también por la presencia de de líquido en el pulmón. No. De verdad, ustedes ya llevaron el curso de radiología, por lo menos la placa, ¿saben leer una plaquetora simple? ¿O todavía no están duchos en eso? Limo, Ángelo, ¿qué dices? Abre tu micro. Sí, doctor, ya. Yo puedo evidenciar que el ángulo costodiafragmático izquierdo ¿Ya? está, en comparación con el otro de mi tórax, está más Está, radio, hay, radiopaco. hay una obturación del seno costodiafragmático del lado izquierdo. Sí. Ok. Y en la ¿Alguien base, más? Sí. y en la base del pulmón izquierdo, un patrón alveolar. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? Karina Martínez, ¿qué dices? Sí, doctor, disculpe, yo no puedo ver la imagen, las diapositivas. No me permite aquí. Solamente he estado escuchando. O sea, que no has visto ni una lámina. No, ¿Por qué? he ¿Qué estado, pasa? me sale aquí en mi Teams, me dice no se puede mostrar el contenido, me dice. He estado escuchando, le comuniqué a la delegada que estaba teniendo problemas, pero solamente estaba escuchando la clase. Ya, si es que podré volver a repasar cuando nos pasan el PPT para poder ver las imágenes y el resumen. A ver, ok. Ana Luisa Jara, ¿qué opinas? Doctor, disculpen, estoy cargando la diapositiva. Estoy
todavía no puedo ver la lámina. O sea, no sé, Tampoco. parece que es mi conexión a internet y no se carga al mismo tiempo. Estoy tratando de llegar a la diapositiva 28 porque es en la 28 donde está la lámina. No la puedo ver todavía, estoy en la 26. Ya. Doctor, también la silueta cardíaca no está bien definida, también se puede observar. Ya. Quiero saber en qué condiciones están para poder hacer un repaso, pues, doctora. A ver, la placa de tórax es la herramienta más importante que ustedes tienen que tener y que está más a la mano y la pueden utilizar cuando sean internos, cuando hagan el serum, cuando vayan, porque en el lugar donde vayan van a encontrar lo mínimo un equipo de rayos X donde puedan hacer una placa de tórax, una placa de huesos, qué sé yo, para poder determinar. Entonces tienen que sacarle el máximo provecho a la radiografía de tórax. ¿Ok? No van a tener una tomografía, no van a tener esas cosas. Entonces, donde van a llegar a hacer su serum, tienen que aprender a manejar las cosas vitales e importantes que puedan poder ayudarlos en su manejo y en su actividad médica. Entonces, lo que quería yo más o menos es que ustedes aprendan una especie de metodología para leer una placa. Yo no sé si les habrán enseñado en el curso de imágenes, de rayos, qué sé yo, pero lo que normalmente hacemos nosotros los neumólogos es esto. Primero, la placa de tórax está asociada a dos tipos de placas, ¿no es cierto? Una postero anterior y una anteroposterior. La placa de tórax postero anterior es aquella que más o menos se planifica o se hace a 1,80 m, ¿no? De distancia. El paciente se ubica frente a la plancha con la cara anterior, le pone las manitos al lado, el operador le va a decir toma aire, o sea, es una placa que se toma en inspiración y lanzan el disparo y producen la placa posterior anterior. La anteroposterior se produce, generalmente la usamos cuando el paciente está en decúbito obligado, paciente que está en cuidados intensivos, que está en emergencia, que no puede pararse. Nos da poca información porque está distorsionado, etcétera. Generalmente no es bueno usarlo, pero a veces se usa porque tenemos duda de algún diagnóstico, si se estableció un foco neumónico, una cosa un poco grosera, pero para eso se usa. Pero lo ideal es utilizar una posterior anterior, como esta, que tiene algunas características. Es decir, cuando lean una placa, tienen que primero ver qué tipo es, segundo, qué técnica han utilizado. Y eso es rapidísimo. Por ejemplo, si el operador, el radiólogo le pone mucho kilovoltaje, la placa va a estar muy penetrada y se va a ver una placa negra, ¿ok? Y entonces, si es una placa negra muy penetrada, va a minimizar las lesiones que hipotéticamente podrían existir en el parénquima pulmonar. Y por el contrario, si la placa es muy blanda, o sea, un poco kilovoltaje, no, la placa va a salir con una serie de alteraciones que nunca existieron, o sea, maximiza las lesiones. ¿Qué quiere decir esto? Que ni una ni otra sirven para lectura de placa. Entonces, uno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Volver a repetir esa placa, enviar la nota al radiólogo, decir tu placa técnicamente es mala, no la puedo leer, y por favor repite este procedimiento. Entonces, con una placa adecuada, que tiene que tener algunas consideraciones. Por ejemplo, que se tiene que ver los cuerpos vertebrales de las primeras tres columnas cervicales, como se ve ahí, y después ya no ver la columna. Si ustedes ven la columna, significa que esa placa está muy penetrada y no sirve para leer. No sirve para leer la placa de tórax porque te puede presentar alteraciones y tomar a veces apreciaciones que no son las correctas. Entonces, existe eso. El tipo de clavículas también, cómo están dispuestas las clavículas, es importante tenerlas a saber. Ustedes ahí, eso es típico de un paciente con una posterior anterior. Bien, entonces una vez que he visto si está bien centradita la placa, si el kilovoltaje es adecuado, si las clavículas están bien tomadas, etcétera, ya puedo empezar a leer la placa. Y la placa se lee de afuera hacia adentro,
Cuando digo de afuera hacia adentro, estoy hablando de que empiezo por la zona externa, piel, tejido celular subcutáneo. ¿Por qué razón? Porque acá a nivel de tejido celular subcutáneo puedo encontrar algunos elementos como este, por ejemplo, ¿no? Que no es típico, pero puedo encontrarlo y comienza a disecar toda esta zona y tener toda esta zona aireada. ¿Qué significa? Que hay presencia de aire en el tejido celular subcutáneo, que probablemente haya venido por la ruptura de una bula que ingresó al del mediastino, ingresó, disecó toda esta zona, se fue por esta zona del cuello y llega al brazo, etc. Entonces voy a tener imágenes relacionadas con un enfisema subcutáneo. Yo veo una placa con esas características, estoy ya de pleno presentando o poniendo como diagnóstico probablemente un neumotórax. Y si yo observo, en este caso, por ejemplo, si el paciente no hay una trama adecuada del parénquima pulmonar y veo una imagen ahí, simplemente un patrón sin elementos de constituyentes del patrón parenquimal, y vemos solamente aire, tendremos ya la oportunidad de decir, pues este paciente está haciendo un neumotórax. Pero, y la limitación de cómo se está colapsando el pulmón, eso es clarísimo. Pero hay casos en que no existen y el parénquima pulmonar es normal, completamente normal, no existe esa presencia de aire. ¿Por qué razón? Porque el neumotórax es muy pequeñito, es menos del 10% y constituye lo que se llama un neumotórax de tipo marginal, que difícilmente se ve en una placa de tórax inspirada. Por el contrario, a este paciente, si yo quiero hacer un diagnóstico y sigo sospechando, porque clínicamente el paciente vino asintomático y haciendo cualquier esfuerzo produjo un dolor torácico intenso con una dificultad respiratoria y por esa razón lo llevaron a la emergencia. Ya, ese es un caso agudo, con dolor torácico agudo y con dificultad respiratoria, y joven. Entonces, esos pacientes probablemente hayan hecho un neumotórax. Pero al examen no encuentro nada. Examen físico, el murmullo pasa, ¿no? Al examen inspección, palpación, percusión, no existe eso, pero siente el paciente un dolor y una molestia y una dificultad respiratoria pequeña, pero existe. Entonces, en este caso, si mi placa de posterior anterior pedida es normal, tengo que volver a pedir una nueva placa en expiración, ¿no? Y el paciente probablemente ahí el parénquima baja y ahí van a ver su columnita de aire. Ahí está, es un paciente con un neumotórax marginal, por lo tanto, mi diagnóstico es perfecto, es un neumotórax de pequeño porcentaje que no va a necesitar un tratamiento adicional, simplemente observación y ejercicios de rehabilitación, de inspirometría, fundamentalmente. Para eso me sirve la placa. Y para eso he visto acá la presencia de tejido de aire en las zonas subcutáneas. Sigo evaluando a mi paciente de afuera hacia adentro, que también voy a ver la piel, el tejido celular, el estado nutricional. Yo puedo darme cuenta si un paciente qué estado nutricional tiene, ¿no? Porque si veo que hay ausencia del tejido celular subcutáneo, etcétera, y presencia de frente, veo parrillas costales, un paciente demasiado desnutrido, algo por el estilo. También puedo determinar, mediante estas imágenes cóncavas, la presencia si el paciente es de sexo masculino o femenino, ¿no? Las mamas es importante determinar en un sexo femenino. ¿Qué más me sirve? Después de ver el tejido celular subcutáneo, las zonas óseas. Comienzo a mirar mis huesitos, todas las clavículas, las parrillas costales, si están íntegras, si no hay pérdida de la solución de continuidad. ¿Qué significa eso? Que hay una lesión lítica, que puede haber existido o existir una lesión lítica en el hueso, ya sea en la clavícula, ya sea en la costilla. Si encuentro eso, obviamente tengo un dato importante para pensar de que este paciente tiene una lisis y probablemente esta lesión osteolítica o es primaria o es secundarismo. Es decir, una lesión metastásica y si el caso clínico se presenta, si un paciente de 60 años, 70 años, que viene por dolores articulares, que baja de peso, qué sé yo, y contiene molestias respiratorias o por dolor en el tórax, esta lesión lítica me explica muchas cosas. Me hace pensar en que pueda tener un proceso
metastásico a óseo. O es primario o es metastásico. Entonces, punto de partida para estudio de paciente. Es una neoplasia primaria o secundaria y ahí empiezo a chequear y hacer todo mi plan operativo para poder determinar en dónde está el proceso cancerígeno, en el pulmón o en otro órgano que ha sembrado a hueso, destruyendo ya. O el problema es netamente infeccioso, ¿no? El paciente, como las láminas que presentamos anteriormente en la columna, con pérdida de la columna vertebral ocasionado por un proceso infeccioso inflamatorio crónico tipo tuberculosis, granuloma, que ha destruido y presencia de esa TB ósea. Es decir, la parte ósea la tengo que mirar, siempre mirar, cómo está la disposición de las costillas, las parrillas costales, ¿correcto? Si están oblicuas, como normalmente deben estar, o si están horizontalizadas. Si están horizontalizadas significa que algo está pasando en este paciente. Ese es un índice de que este es un paciente con problemas de tipo pulmonar, de tipo obstructivo, ¿no? Y de repente veo que mi pulmón es bien largo, ancho y que mi diafragma se me aplanó. ¿Qué es eso? Tremendo pulmón largo y con parrillas costales acortadas, horizontalizadas. Enfisema. ¿Y por qué vino el paciente? Viene por disnea y por dolor. Se afecta, se agita, no puede. Ok, entonces la radiografía acompaña a los hallazgos y complementa mi clínica y complementa mi examen físico. Paciente con alteraciones en las parrillas costales o alteraciones del parénquima pulmonar que ha originado que mi pulmón, que mis costillas se pongan horizontales, que mi diafragma se altere, se aplane y que las parrillas costales, la parénquima pulmonar sean largos y que mi tórax en final sea llamado un tórax en tonel. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más puedo encontrar? Nada más. Después comienzo a ver todo lo que es el mediastino. El mediastino conforma todo esto, ¿no? Y sus bordes, ¿no? Las curvaturas del lado derecho, las curvaturas del lado izquierdo. Acá encontramos una serie de órganos y de imágenes y de síndromes que ustedes van a encontrar desde el punto de vista respiratorio, el signo de la silueta cardíaca, ¿no es cierto? El signo de la silueta del lado derecho y del lado izquierdo, que determina que si yo tengo acá una imagen parenquimal, una radiopacidad y borra todo este borde, tiene una significación. Si no lo borra, también me va a dar ubicación de dónde está la lesión en el parénquima pulmonar, si es anterior o si es inferior. Signo de la silueta cardíaca. Entonces, lo que veo es el mediastino, si está centrado, si no está traccionado hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo por fenómenos que pueden existir. Si yo tengo un gran derrame pleural acá, ¿correcto? Probablemente este mediastino sea traccionado junto con la imagen cardíaca, toda esta imagen mediastina hacia el lado contralateral. Desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral por presencia de imágenes radiopacas. Muy bien, efusión pleural. Por el contrario, tengo todo un pulmón blanco, todo blanco hasta arriba. Y veo que esta tráquea, que está ahí central, es traccionada y corre así. Y todo es traccionado hacia la zona blanca. ¿Qué es eso? Eso es probablemente una telestasia total de este pulmón, una obstrucción en el bronquio, se colapsó todo el pulmón y tracciona todo el mediastino hacia el lado afectado. Que hay esta lesión, ¿qué significa? Es una telestasia masiva con tracción del mediastino hacia la zona de la lesión. Observen, ¿no? Diferente del neumotórax, diferente de la efusión pleural. Entonces la placa, si uno la interpreta bien, ayuda evidentemente al cuadro clínico y al examen físico que he practicado en mi paciente. Y así, después de ver el mediastino, si está traccionado, puedo ver la imagen cardíaca, si hay hipertrofia de corazón. La imagen cardíaca es muy grande, estoy hablando de una pericarditis, ¿no? Hay presencia de líquido seroso en el pericardio, por lo tanto, aumentado de volumen del corazón. Todo eso me sirve la radiografía de tórax. Miren todo el provecho que puedo sacarle a una placa simple de tórax. Después ver la aorta, vasos, si está muy dilatada, si está esclerosada, si tiene signos de
de esclerosis, etcétera, ¿no? A veces hay calcificaciones de acá que se evidencian. Bueno, y también si esto está engrosado, si esta parte del mediastino superior que corresponde al mediastino superior está engrosado, no está delgado, significa que existe alguna patología aquí que me está presentando la placa de tórax. De repente tengo un bocio crecido, como hablábamos, a nivel del cuello, o de repente tengo un bocio sumergido, o de repente tengo la presencia de un linfoma, o qué sé yo, tantas cosas que pueden encontrar a nivel de mediastino. Pero tengo que dilucidar si el mediastino es normal o un mediastino aumentado de tamaño, aumentado de anchura, aumentado de lo que sea. ¿Ok? Entonces, mire toda la información que yo puedo deducir de una placa de tórax. Y después, al final, leer lo que es el parénquima pulmonar. Y lo puedo leer, si lo quiero dividir en tercios, tercio superior, tercio medio y tercio inferior. ¿No es cierto? De acuerdo a los lóbulos, lóbulo superior, lóbulo medio, la proyección y el lóbulo inferior. Y esto igual. Pero, desde el punto de vista topográfico, los radiólogos más utilizan el tercio superior, medio e inferior para ambos, para ubicar las lesiones. Y dentro de este tercio superior puedo hablar de la zona apical y de la zona subclavicular. ¿Ok? Ápice de los pulmones, la zona apical, derecha, izquierda, y la zona subclavicular. De una zona iliar, ¿no? Y de una zona parailiar, ¿no? De una zona basal interna y de una zona basal externa. A nivel de la zona basal externa está obturado el seno costodiafragmático, qué sé yo, del lado derecho. Yo me estoy dando, desde el punto de vista radiológico, cuenta en dónde está la lesión. Y después ya de ver y tipificar, puedo hablar de patrones, ¿no? Del patrón parenquimal, de un patrón intersticial, de patrones nodulares, etcétera. Todos los patrones que ustedes quieran, pero relacionados con la clínica. Entonces, miren todo el provecho que le hemos sacado a una placa de tórax. Puedo ver los semidiafragmas. Si el diafragma está en un nivel superior, normalmente está a 2 centímetros por debajo de mi tórax del lado izquierdo, ¿no? El lado derecho. Si el crecimiento del hígado es tan grande que me hace que me eleve mi diafragma, ¿por qué mi diafragma está elevado? ¿Por qué está obstruido el seno costofrénico? ¿Qué sé yo? O sea, rica información de una placa de tórax. Muy bien, creo que hasta ahí nomás esto les va a servir mucho para que, desde el punto de vista semiológico, cuando examinen esto y pidan lo elemental, y ya esto lo trabajaremos cuando hagamos la parte de neumología conmigo y le saquemos provecho a todo esto, ¿no? Ok, si hay alguna pregunta, por favor, de todo lo que se ha dicho. ¿No hay preguntas? Ok, entonces, hasta aquí la clase, señores. Les voy a, revisen ese video que voy a enviarles de todo lo que es la parte auscultatoria y toda la parte práctica, para que puedan ustedes cimentar más y fijar lo que hemos conversado esta mañana. ¿Ok? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, si no hay ninguna pregunta, vayan a almorzar, igual yo. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas doctor. gracias, doctor. Ok. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, Buenas chicos. tardes, doctor. Buenas, buenas. Gracias, doctor.